el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé conforme a sus riquezas en gloria, que seamos fortalecidos en esta mañana, ¿sí? Amén. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, no podemos tener ningún servicio si tú no estás, Padre. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia esté aquí. Nos prometiste, Señor Jesucristo, que cuando más de dos estemos en tu nombre, tú ahí estarás. Y declaramos, Señor, que allí estamos, Padre, para escucharte a ti, no al hombre, Señor, no sabiduría humana, sino palabra que venga del cielo, de tu mismo corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay cosas muy importantes de entender, que por eso el mundo natural no lo puede entender, ¿no? Miren, vamos aquí a 1 Corintios. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿De quién? De Dios. Porque para él son locura. ¿Sí? Como te pasó a ti y a mí antes de conocer al Señor, nos era locura, ¿no? Nos era locura la palabra de Dios, pero yo quiero hablarte hoy de que las cosas del Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu? ¿Cuántos tienen el alma? ¿Y la ven? No. Es invisible y es real. Y es real. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del bautismo, de la importancia del bautismo. Es decir, muchas veces cuando nosotros leemos en Mateo, si no me equivoco, Mateo pues, es Marcos 16. Es el último versículo. Dice, el que creyere, dice Marcos 16. El que creyere, y hay otra condición, y fuere ¿qué? Bautizado, será salvo. Entonces el primer punto es creer, pero hay otra condición. Necesita ser ¿qué? Bautizado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí, mas el que no creyere será condenado. Cuando nosotros, creo que sí es Mateo, vamos aquí a Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, esta es como una instrucción a nosotros, ¿no? Como diciendo el Señor, ustedes bautícenlos, ¿no? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el bautizo, dice la palabra de Dios que solamente hay un bautizo, ¿no? Entonces aquí vienen las preguntas que luego nos hacemos, y vamos aquí al libro de Efesios. Efesios 4:5 nos dice, un Señor, nuestro Dios, un Señor. ¿Cuántas fes? Una sola fe. ¿Cuántos bautismos? Uno.
Y luego vamos al libro de Hechos 1. Hechos 1:5 nos dice la palabra, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Entonces, dice Hechos de un bautizo que hizo Juan, ¿no? Entonces, estamos viendo un solo bautismo y Juan hizo un bautismo. ¿Sí? Y luego nosotros vemos que aquí habla de otro bautizo, ¿sí? Porque dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Y luego dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, aquí el Señor en el libro de Hechos, cuando se está despidiendo de ellos, le está diciendo que van a ser bautizados, ¿no? Sin embargo, cuando vamos al libro de Juan 20, estamos hablando cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado. Por eso, cuando vemos aquí a María que se acerca al sepulcro, ¿sí? Y cree que es el hortelano el que estaba ahí, ¿sí? Pero estaba viendo al Señor Jesucristo. Por eso le dice en el versículo 17, Jesús le dijo a María, no me toques porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces estamos hablando del momento que el Señor Jesucristo había que resucitar. Entonces fíjate lo que cuando se presenta el Señor Jesucristo ante los discípulos, ¿sí? Se presenta con ellos y en el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Sopló. ¿Y qué les dijo? Recibir el Espíritu Santo. Y son los mismos que estaban en el libro de Hechos. ¿Sí? Son los mismos que ya habían recibido el Espíritu Santo. Y después les dice en el libro de Hechos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Y ya habían recibido el Espíritu, porque la palabra dice que les sopló y les dijo después de haber resucitado, porque no podían tener al Espíritu Santo dentro de su corazón hasta que Él resucitara, ¿no? Entonces, ¿cuántos bautizos nos menciona la Biblia? Porque los menciona, ¿no? Uno es el bautizo el segundo el bautizo en el Espíritu Santo, ¿sí? Y luego nos dice que solamente hay uno solo. Así es que el tema de hoy es poder comprender, porque en muchas, por ejemplo, he visto en algunas iglesias que tienen la pila bautismal en la misma iglesia y que en el momento que terminan de recibir al Señor los pasan a bautizar, ¿no?
¿Por qué lo hacen así? Porque dice que el que crea y sea ¿qué? Bautizado, ¿no? Entonces, como que menciona dos condiciones muy importantes: el que creyere y fuere bautizado. Ir a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que les he dicho, ¿sí? Y dice el Señor, bautizándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y luego por otro lado dice que Juan bautizó, ¿sí?, en agua. Entonces, a veces el cristiano dice, no me he bautizado en agua. Y qué bueno que tiene el deseo por bautizarse, ¿no? Porque eso es algo que Dios lo pone. Dios pone en el corazón bautizarse en agua. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pone Dios? Porque muchas veces muchos cristianos se bautizan sin saber lo que es el bautizo, sino porque los hermanos dijeron, ya estás ahí en la iglesia, tienes que bautizarte, ¿no? O por emoción. O por emoción, o por algo, van y se bautizan. Pero a medida que van creciendo, después dicen, oye, yo quisiera volverme a bautizar, porque la primera vez que fui, no supe realmente lo que sentía, ¿no? Entonces, vamos a ver, primeramente, cuando el Señor Jesucristo, vamos a ver en una línea, este es el Antiguo Testamento, y este es el momento más importante de nuestras vidas, que se llama cuando el Señor Jesucristo va a la cruz. Ya sabemos que Él nació 33 años antes, ¿no? Y es nuestro famoso cero, ¿no? Qué hombre tan importante que le marcó un cero a la historia. Porque hoy estás en el 2022, de la fecha que nació ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿no? Pero aquí tenemos una fecha importante. Entonces, Juan el Bautista no bautizó 33 años antes. Bautizó un tiempo antes de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuándo podemos recibir al Espíritu Santo? Hasta que nacemos ¿qué? De nuevo. Antes no podemos tenerlo, ¿no? Es decir, ¿qué sucedió cuando tú naciste de nuevo? ¿Qué Dios te puso? Un espíritu nuevo, para que Dios pudiera derramar de su Espíritu Santo en ti. Entonces tú no podrías tener, y mira, aquí vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Uno 3 dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Gracias a ¿qué? A la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, tú y yo no podríamos cambiar si no hubiéramos nacido de nuevo. Es decir, quien ahora nos guía y quien nos lleva a la vida es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Gracias a Dios por eso, que la obra es de Dios, ¿no? Entonces, quiere decir que de aquí para atrás nadie podía tener al Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo venía sobre los profetas y estaba sobre ellos, ¿sí? Pero no estaba dentro de ellos, ¿no? Porque a partir de la cruz podemos tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, por eso el Señor Jesucristo, cuando resucitó y se les apareció a los discípulos, ¿qué les dijo? ¿Qué les sopló? Reciban al Espíritu Santo. Ahora sí lo pueden recibir, porque el Señor Jesucristo ya había ¿qué? Resucitado. Amén.
Entonces, para todos nosotros es una fecha sumamente importante. Por eso, el mismo Señor Jesucristo estableció que esto lo estuviéramos recordando a través de la Santa Cena. Mira, vamos a 1 Corintios 11. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. A ver, una pregunta: ¿Pablo estuvo con el Señor Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué dice él que lo que recibió de Dios? Por revelación. ¿Por revelación de quién? Del Espíritu Santo. Por eso tiene toda la libertad para decir, porque lo que recibí del Señor. Por eso cuando tú lees la Biblia y te llega una palabra rema o reveladora, dices, recibí de Dios esto. Amén. Porque Dios te lo está hablando. Y aquí podemos decir, Pablo, si tú no tuviste conocer a Jesucristo, no, pero lo estás recibiendo por medio del Espíritu. Amén. Y entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en Memoria. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando estaba celebrando la Santa Cena, ¿había ido a la cruz? No. No. ¿Estaba celebrando el pacto con ellos? El pacto lo celebró cuando fue a ¿dónde? A la cruz. Esa fue una enseñanza diciendo, de aquí en adelante quiero que ustedes hagan esto en memoria de este gran evento. Porque hoy podemos ver en Romanos 6, ¿ya estamos ahí? Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados ¿En quién? en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su. Muerte. Entonces, ¿cuándo fueron bautizados los discípulos? En la muerte de Jesús. Amén. Dice aquí, porque somos sepultados, ¿cuándo? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos y andemos en vida. Así es que, ¿cuándo fuiste bautizado tú? Todos podemos decir una fecha, ¿no? Es decir, yo nací hace 5 años, hace 8 años, y la verdad es que la fecha no la tomamos mucho en cuenta, pero después que crecemos quisiéramos haberla tenido anotada en algún lugar donde diga gloria a Dios porque ese día nací, ¿no? Porque no le damos la importancia, ¿no? Pero realmente sucedió un gran milagro en tu vida, porque tu vida cambió. ¿Para que andes en qué? En vida nueva. ¿Sí? Tú empiezas a andar en una vida donde no entiendes qué sucedió, pero te sientes bien, algo cambió en ti, ¿sí? Algo te hace venir aquí. Ese venir aquí es el deseo de que tu espíritu se regocije en la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, y que tu alma reciba cosas buenas, ¿no? Y mientras no naces de nuevo, pues más bien estás viendo el reloj, ay, ya quiero sacar esto, ¿no? Porque necesitas que nacer de nuevo, ¿no?
Y entonces, aquí dice la palabra de Dios que cuando, Romanos 6:6, miren, sabiendo esto, Romanos 6:6, ¿qué debemos saber? Que nuestro viejo hombre, o sea que tenías un hombre viejo aquí, ¿y ese qué le pasó? Juntamente con él. Y eso es fe, mis hermanos. O sea, o que tú hayas nacido hace 5 años, en marzo, en junio, hace 10, en abril, en agosto, hace 20, en septiembre, no importa. El día que naciste de nuevo fue ese día que tú recibiste a Cristo, fuiste movido en el tiempo y fuiste llevado al año 0, al año 33, ¿sí? Y ahí fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo. Fuiste incrustado en el cuerpo de Cristo. Estabas en la cruz en el cuerpo y bajaste a las partes más bajas y ahí murió tu hombre viejo. Y lo más maravilloso, que Cristo resucitó y a ti también te resucitó. Para que andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan? Porque el bautismo en agua es importante hacerlo. Yo no estoy en contra de él, pero debemos ubicar lo que es el bautismo en agua, ¿no? Vamos a ver aquí en el libro de Mateo. Mateo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero que decía: arrepentíos. Pues este es quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y este hombre andaba en el desierto vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero, ¿sí? Y su comida eran langostas y miel silvestre, ¿sí? Y dice: y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran ¿qué? Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Entonces, entendamos esta parte. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Bautizaba en agua para arrepentimiento. Ahora, hubo una unción de Dios. Porque imagínate, él andaba en el desierto, ahí solo, y gritaba, y la gente salía del pueblo y iba a verlo. Entonces es una gracia de Dios impresionante, ¿no? Y les decía: arrepiéntanse. Ahora, ese arrepentimiento, ¿en dónde lo tenían? En el alma. Es como ahorita, tú te puedes preguntar: ¿cuántas religiones hay? Ahorita que está el mundial de Qatar, otra religión allá, ¿no? Y se inclinan a Alá y todo. A ver, si ellos no han nacido en el espíritu, están convencidos en qué parte de su ser. En el alma. En el alma. Entonces, una persona puede tener una religión y estar convencido en qué? En el alma. Pero lo más importante es estar nacidos de nuevo. Amén. Entonces, este bautizo en agua, dice aquí la palabra de Dios, ¿eh? Dice, versículo 3:13: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser ¿qué? Bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía de que no lo quería bautizar porque sabía quién era él.
y le decía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Porque Dios estableció como justicia eso, un bautismo de arrepentimiento en agua. Entonces, cuando tú eres bautizado en agua, estás cumpliendo ¿qué? Toda justicia. Toda justicia. Ahora, ¿cuándo nosotros aquí en la iglesia decidimos que una persona quiera bautizarse? Cuando la persona lo decide. Si yo te digo: es que es muy importante que te bautices, pero necesitas comprender lo que sucedió, porque realmente, ¿cuándo fuiste bautizado? En el año 33. Tú fuiste bautizado en el año 33. O fuiste bautizado el día que recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Porque muchas veces lo ponemos como un requisito el bautismo en agua, ¿no? Si imagínate que tú vas a un hospital y una persona se está muriendo y tú la llevas a Cristo, pero aquí dice claramente en Mateo: bautizándolo, ¿no? El que crea y sea ¿qué? Bautizado. Mira, vamos a Marcos 16 otra vez. Dice Marcos 16, ¿no? El que creyere, y hay otra condición, y fuere Bautizado. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice Juan 3:16 que está aquí escrito? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ya nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, más el que creyere. ¿Sí? Entonces, la persona que cree en Jesús necesita ser ¿qué? Bautizado. ¿Y qué necesita para ser bautizado? Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, como nos dice Romanos 10:9, ¿no? Pero fíjate que el primer punto está en que la persona tiene que creer, ¿no? Cuando una persona dice: sí, yo creo, recibe a Jesús, recíbelo de todo tu corazón. Es que sí creo en Él, pero necesitas ¿qué? Recibirlo. Amén. Romanos 10:9, ¿qué nos dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? ¿Vas a estar afuera, Stephanie? Sí, perdón. Si confiesas con tu boca que Jesús es ¿quién? Fíjate, ¿el Señor qué significa? Dios. ¿No? Porque aquí en México acostumbramos a decir Señor con mucha normalidad. Ahí está el Señor tal, pero Señor, como es Dios, o sea, el Señor, si lo vemos en el Antiguo Testamento, el Señor. ¿Sí? Entonces, lo que debemos entender es que cuando tú dices Señor a Jesucristo es porque le estás diciendo que es Dios. Estás reconociendo algo importantísimo, que el Verbo se hizo carne. Dice
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Ven? Y luego dice, y creyeres en tu corazón este evento, ¿qué consistió este evento? Que Dios fue crucificado y bajó a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Y pagó el precio del pecado, para que tú pudieras resucitar a una vida nueva. Entonces, regresando a Marcos, ¿qué dice Marcos? El que creyere y fuere ¿qué? Entonces, cuando una persona le dice, ¿tú crees en Jesucristo? Sí creo, pero recíbelo como Señor y tú, único y suficiente Salvador. ¿Amén? Ahora, el nacer de nuevo es un milagro, porque si lo vemos, imagínate, tú puedes haber recibido a Cristo si quieres, hace 5 años, en el 2017, ¿no? Este día que tú recibiste a Jesucristo porque hiciste esto que está diciendo aquí, ¿qué sucedió? O sea, este día tú naciste de nuevo. Es decir, confesaste a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué sucedió en ti? ¿Fuiste movido a dónde? A la cruz. ¿Y fuiste incrustado en dónde? En el cuerpo de Cristo. Ahora, tú ya resucitaste. Fíjate lo que dice Efesios. Aquí primero te narra cuando éramos gente del mundo, ¿no? Dice 2:1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Satanás, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? Juntamente con Cristo. O sea, cuando Él resucitó, tú resucitaste. ¿Eso hace cuántos años fue? A 2017, quítale 33, ¿no? Si esa es tu fecha. ¿Ven? Y dice aquí, versículo 6, y juntamente con Él, ¿nos qué? Nos resucitó. Wow, o sea, ¿tú resucitaste? Amén. Por eso te agrada la palabra de Dios. Por eso te gusta la palabra de Dios. Porque ¿qué? Resucitaste. Porque Dios puso al Espíritu Santo en ti que te convence de que busques la Biblia. Amén. Pero cuando tu carne gana, entonces te quieres alejar de ella. Pero Dios, el Espíritu que está dentro de ti, es celoso, ¿no? Y te regresa al redil, ¿no? Por eso llegas y entras cansado del camino, sediento de Dios, ¿no? Porque ¿quién te regresó? El Espíritu de Dios. ¿Ves? Porque eres hijo de Dios. O sea, tú te puedes empezar a enfriar porque eso es algo que el enemigo le encanta, ¿no? Te empieza a decir, ay, hoy no,
otro día, está muy lejos, vienen muchos problemas, esto, aquello, pero el Espíritu de Dios te empieza, es celoso, ¿no? Entonces Dios permite pruebas fuertes que te hacen buscar ¿a quién? A Dios. Pero Dios no quisiera que pasaras esos problemas. Lo que pasa es que Él es celoso de ti. Amén. Él te ama. Él te ama y quiere regresarte al redil. Amén. Él te podía tener en un lecho de rosas todo el tiempo. Pero Él quiere que tú cambies y tú seas transformado. Amén. Él te quiere llevar al cielo. Amén. Él desea llevarte al cielo. Así es que, hablando del bautizo, entonces, el bautismo en agua es para que se cumpla ¿qué? La justicia. Toda justicia. El bautismo verdadero está cuando naciste. Ahora, ¿hay un bautismo en dónde? El Espíritu Santo. ¿Qué dice el libro de Hechos? ¿Qué? ¿Recibiréis qué? Poder. Vamos al libro de Hechos. Hechos 1:8. ¿Estás de acuerdo que los discípulos ya tenían al Espíritu Santo? Cuando Dios les habló esta palabra. Vemos en Juan 20 que les dijo, reciban al Espíritu Santo. O sea, en ese momento que el Señor Jesucristo resucitó, les dijo, reciban al Espíritu Santo. Entonces ya tenían al Espíritu Santo. Pero aquí en el libro de Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿cómo dice ahí? Sobre vosotros. O sea, ya no está hablando de que entre nosotros, va a estar sobre nosotros. Y entonces dice, y me seréis testigo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. ¿Y testigo de qué? De los milagros que hace ¿quién? Dios. Entonces, ¿cuándo es cuando tú eres un instrumento de Dios? Cuando el Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo siempre está aquí adentro. Y a donde vayas, el Espíritu Santo está aquí. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué necesitamos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo sobre nosotros? El Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando nos dejamos usar por Él. Por ejemplo, si tú vienes en la calle y ves un accidente, una persona está muy herida, y hay películas y de testimonios donde baja el ministro y se pone a orar por esa persona y Dios lo resucita, o Dios lo sana. El Espíritu Santo estuvo sobre Él. Amén. Cuando alguien te convenció de llegar a Cristo, cuando te habló la palabra, dices que lo que tú dijiste, dices, no fue Él, fue el Espíritu Santo que te tocó. Amén. Cuando tú recibes una palabra, dices, esto pega, toca mi corazón. ¿Quién fue? El Espíritu Santo, ¿sí? Que estaba sobre la persona que lo dijo, pero no es Él, y toca el corazón de la persona que tiene el Espíritu Santo. Amén. Ahora, efectivamente, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es una imposición de manos, ¿sí? Porque vemos aquí en el libro de Hechos, déjame buscarlo aquí, cuando son enviados
sé si se acuerdan dónde está Hechos. ¿Sí se acuerdan dónde donde Juan y Pedro y Juan fueron enviados a bautizar en el Espíritu Santo? Hechos 20, ¿no? Sí, Creo que sí. es cuando Está en el 4:31. ¿De qué libro? El libro de los 4:31, ¿no? Capítulo 4, versículo 31. Cuando hicieron orar en lugares donde estaban congregados de flor, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban por de nuevo la palabra de Dios. Sí, porque dice en el 30, extiende su mano para que se hagan sanidades y señales. sí, pero hay una parte donde ellos tuvieron que ir porque Esteban, ay, ¿cómo se llama ¿Y qué contestas, Salvador? Dile que quiere y me lo dices. A ver, miren. ¿Se acuerdan dónde el que va con no Con Silas, ¿no? no, el que le va a compartir al que iba en un carruaje, Felipe, ay, con Felipe, acuérdense. ¿Ocho qué? Ah, sí, aquí está. 8:14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Cuándo recibes la palabra de Dios? ¿Cuando naces? De nuevo. Entonces en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. A ver, entonces aquí hay un buen planteamiento. O sea, si ya habían recibido la palabra de Dios, quiere decir que habían nacido de nuevo. Entonces, ¿tenían un espíritu nuevo? Sí. ¿Habían nacido de nuevo? Sí. Entonces, fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Para recibir qué? Poder. Entonces, aquí dice, ¿cómo lo hacían? Dice, para que recibiesen el Espíritu Santo, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados ¿en qué? En el nombre de Jesús. Entonces hay un punto bien importante para todo cristiano: ser bautizado en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Amén. El Señor Jesucristo le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta iglesia es que va a haber bautizos en agua, para que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Y vamos a aprovechar ese día para que haya bautizos ¿en qué? En el Espíritu Santo. Ahora, lo que muchas veces sucede es que cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, aún es joven en la palabra y no entiende el hablar en lenguas, pero el hablar en lenguas ¿en qué ayuda?
cuando tú oras en lenguas, ¿sí? El Espíritu Santo. Hablas con Dios, ¿sí? A mí si me preguntan cuántos idiomas hablo, pues 2, español y lenguas. Dice aquí, versículo 17, para terminar esta parte, ¿qué hacían ellos para bautizarlos? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, vamos aquí a 1 Corintios 20. No, si no tiene 20, ¿verdad? Es que mi Biblia sí lo tiene. 1 Corintios 14. No sé dónde compraron la suya, pero la mía viene más grande. 1 Corintios 14. Dice 14:2, porque el que habla en qué, no habla a quién, sino a quién. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla qué, misterio. Entonces, ¿es importante que una persona sea bautizada en el Espíritu Santo? Porque cuando él esté consciente de que hablar en lenguas va a hablar con Dios, ¿sí? Habla con Dios, o sea, es un lenguaje misterioso, pues nadie le entiende, ¿sí? Dice, ahora, ¿por qué es importante? Y yo lo considero mucho, porque te edificas. O sea, hay un crecimiento espiritual en el hombre interior. 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, ¿qué le sucede? Así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Por eso estamos hablando aquí en total español, claro, ¿no? Para ser edificados. Entonces, a ver, cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, aunque seas joven en la palabra, debes aprender a orar en lenguas, porque el que habla en lenguas, ¿a quién le habla? A Dios. Y a la vez, ¿qué le pasa a su espíritu? Se edifica. Amén. Entonces, eso da un crecimiento y viene a hacer que Dios haga que tú tengas más hambre por la palabra de Dios y tengas más crecimiento, ¿sí? Y cuando Dios te necesite, el Espíritu de Dios viene sobre ti y entonces eres testigo de los milagros de Dios. Porque tú y yo somos testigos cuando nacimos de nuevo, que una persona que dices, ¿cómo me convenció este Señor? No te convenció, Él te convenció. Dios, que estaba el Espíritu Santo sobre él. Amén. Y cuando ves sanidades y que una persona dice, pues a mí me pusieron las manos y yo fui sanado. Y cuando sucedió aquello es porque el Espíritu Santo estaba sobre esas personas. Cuando dice, cuando alguno está enfermo, busque a quién, a los cristianos o a los ancianos. A los ancianos. ¿Y por qué los ancianos? Porque los ancianos significa que es un crecido en la palabra de Dios, no porque esté viejito. Entonces esa persona que ha crecido más, ¿sí? No te rías, Pidi, que apenas te me falta un mes para llegar a 70. Pero, ¿qué sucede? Entonces, cuando tú recibes un milagro de Dios a través de los hermanos que oraron por sanidad, oraron por una necesidad, ¿quién fue quien sanó? El Señor. Por eso somos testigos de la obra de Dios. Amén. Ahora tú dices, pero si es muy joven en la palabra, ¿para qué lo bautizas en el Espíritu Santo? Porque necesita ser edificado. A lo mejor no va a ser un instrumento para Dios todavía, pero va para allá porque va a empezar a orar en lenguas. Y mucho cristiano es bautizado en el Espíritu Santo y después lo ves años después, ¿cómo vas? ¿Oras en lenguas? Pues no, siento que no digo nada, ¿no? Si ahí dice que
no dices nada y dice que no se entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y otro beneficio tremendo lo vemos aquí en Romanos. Déjame decir, porque luego ya les digo otros libros que no traen ustedes. Romanos 8, 26. Dice Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice ahí? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por quién. Wow, o sea, un intercesor dentro de ti. Pero ¿cómo intercede? ¿Con gemidos qué? Incomprensibles. Entonces cuando una persona dice, ¿y por qué no hablas en lengua? Pues que siento que no digo nada. Pues no, tú sientes que no, pero tu espíritu está ¿qué? Orando. Y el Espíritu Santo está ayudando a que hagas la oración correcta. Porque muchas veces estamos pidiendo lo incorrecto. Pero el Espíritu Santo sabe la petición correcta. Porque Él escudriña las cosas dentro de Dios. Amén. Amén. ¿Y son cosas qué? ¿Espirituales? Sí. ¿Incomprensibles? Sí. ¿Pero son por fe? Y hemos comprobado el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Hay milagros? Amén. Entonces, para poder resumir, ¿cuándo se debe bautizar una persona en agua? Cuando ella se decida. Esté totalmente convencida de este gran milagro. Que su hombre viejo murió, que fue incrustado en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Que fue incrustado en el cuerpo de Cristo y que nació a una vida nueva. Vamos a ver dos casos. En la tradición, ¿cuándo bautizan a las personas? Recién nacidos. ¿Sí? Es más, tú y yo seguramente fuimos bautizados, ¿no? Pero, ¿tenías conciencia de lo que estaba pasando? No. Nada. O sea, es un evento que simplemente ellos pensaban que bautizándolos ya eran salvos. Por eso lo hacían, ¿no? Entonces, ¿cuándo realmente naciste de nuevo? ¿O cuándo fuiste bautizado? Cuando naciste de nuevo. ¿Cuál es tu fecha de tu verdadero bautismo? El año 33 después de Cristo. Amén. Ahí fuiste bautizado. Y cuando tienes esta conciencia, tú dices, yo me quiero bautizar en agua para que se cumpla toda, ¿qué? Toda justicia. ¿Y qué es lo que haces? Invitas a todos tus conocidos y les dices, me voy a bautizar en agua. Para decirle al mundo entero que soy de Cristo. Porque si me confiesas delante de mi Padre que está en los cielos, yo te confesaré, ¿no? Mi Padre también te confesará. Amén. Entonces, ese bautizo le estás diciendo a todos, se está cumpliendo toda justicia. Pero además lo que estoy simulando fue lo que me pasó. Estaba yo en la cruz con Cristo y fue bajado a las partes más bajas para recibir a Jesucristo. Fui incrustado en el cuerpo de Cristo. Amén. Y ese día vamos a hacer ¿qué? Bautismos en el Espíritu Santo.
¿Por qué son importantes? Para que ores en qué. Y que no dejes de hacerlo, porque tu espíritu, ¿qué le pasa? Se edifica. Y que cuando hagas oraciones a Dios, después de, por ejemplo, yo lo que acostumbro es orar con el entendimiento, y después de orar con el entendimiento, oro en lenguas, porque si mi oración no era correcta, el Espíritu Santo la va a ordenar. Amén. Porque el Espíritu Santo intercede, pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos ¿qué? Indecibles. Amén. Así es que si una persona a mí me dice, yo me bauticé en tal iglesia, pero la verdad no supe lo que pasó, ¿me puedo volver a bautizar? Sí. ¿Por qué? Porque ahora sí puedes decir, ¿cuándo se debe bautizar esa persona? Cuando esté consciente de este gran milagro. Amén. Cuando está consciente de este gran milagro. Amén. Porque ¿cuántos bautismos hay? Uno solo. Uno solo. Este es para que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Y este es para que se cumpla toda justicia. Amén. Así es que si hay personas en esta iglesia que se quieran llegar a bautizar en agua, porque se van a bautizar en agua porque ya nacieron de nuevo, se pueden anotar con nosotros, ¿sí? Para hacer ese evento, ¿sí? Que es importante hacerlo para que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Ahora, ¿eso agrada a Dios? ¿Qué sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán? Se abrieron los cielos y se oyó una voz audible que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en que yo me complazco por su obediencia. Y en ese momento, en el caso del Señor Jesucristo, recibió al Espíritu Santo. Pero los que se vayan a bautizar ya tienen al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué va a suceder el día que te bautizas? También el Señor abre los cielos y te dice, este es mi Hijo, esta es mi hija amada, en que tengo complacencia. Y que me confiesa delante de los hombres. Y declara que soy su Señor. Y que soy su Dios. Amén. 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 Y que no se avergüenza del Evangelio. Y que reconoce que es hijo del Dios viviente. Es hijo del Dios altísimo. Amén. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con un Dios que nos ha bendecido? Amén. Para que diga, este es mi Hijo amado, en que tengo que complacencia. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Salud. Yo quisiera que le diéramos gracias a Dios porque Él ha ido a la cruz por nosotros, para comprender ese gran milagro que sucedió en la cruz, esa obra maravillosa que Dios hizo ahí en la cruz, y que lo volvieras a declarar ahí en voz baja, que tú te escuches y le digas, Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Te doy gracias porque siendo Dios veniste a morir por mí, Señor. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre, por haber ido a esa cruz y haberme salvado, haberme puesto en tu cuerpo, Padre, en el cuerpo de Cristo, para que yo muriera a mi hombre viejo y naciera un hombre nuevo. Gracias, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Dame más conciencia, Señor. Más conciencia de la obra que hiciste, Señor, para que el día que yo sea bautizado lo haga con todo mi amor por ti, agradecido por lo que hiciste por mí en esa cruz. Y seguiré celebrando esa Santa Cena, Señor, en memoria de lo que hiciste por mí, en memoria de lo que tú hiciste por mí. Te doy gracias, Padre, te alabo y te exalto. Te doy gracias, Señor, porque has prosperado mi caminar en todas las cosas. Me has dado paz, Señor, y has ordenado mis caminos, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento.